Hola, a ver, hoy vamos a meternos con una herramienta que es de verdad clave para contar bien las historias en español. Y es que resuelve un problema que, vamos, seguro que nos ha pasado a todos alguna vez. ¿Cómo pones en orden varias cosas que ocurrieron en el pasado sin que se convierta en un lío tremendo? Venga, pensemos en un reto, uno de los más comunes al hablar. Imaginaos la situación. ¿Cómo contamos varias cosas que ya han pasado, pero que no ocurrieron una detrás de la otra? ¿Cómo se organiza eso? Pues esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es que si queremos contar algo bien, una buena historia, es fundamental que la secuencia de las acciones se entienda a la perfección, porque si no, es que todo se vuelve un auténtico caos, un lío. Fijaos un momento en esta línea de tiempo que tenemos aquí. Vale, tenemos la acción A y la acción B, las dos en el pasado. La pregunta es, ¿cuál de las dos pasó antes? Es que sin la herramienta adecuada el orden no está nada claro, es ambiguo y al final el mensaje se pierde por el camino. Vamos, un verdadero rompecabezas. Y aquí, justo aquí, es donde llega la solución. La pieza que faltaba en nuestro puzzle. Porque el español tiene un tiempo verbal que está diseñado, mira, específicamente para esto. De hecho, se le conoce con un apodo que lo dice todo: el pasado del pasado. Bueno, su nombre oficial, el formal, es pretérito pluscuamperfecto. Su función, como podéis ver, es sencilla pero a la vez súper potente. Se usa para hablar de una acción que pasó antes de otra acción que también está en el pasado. Es, por así decirlo, la herramienta definitiva para marcar qué fue primero. A mí, personalmente, me gusta llamarlo el tiempo verbal para viajar en el tiempo. Y es que es eso, literalmente. Nos permite situarnos en un momento del pasado. Y desde ese punto, ¡zas!, dar un salto hacia atrás a un momento todavía anterior. Y esto es lo que le da a la historia un contexto y una coherencia brutales. Vale, ya hemos entendido el por qué, el para qué sirve. Ahora vamos al lío. Veamos el cómo se forma. Y la buena noticia, de verdad, es que la fórmula para crearlo es súper sencilla. Como una receta de cocina muy fácil. Pues mira, la receta tiene solo dos ingredientes, dos pasos. Primero, cogemos el verbo auxiliar haber y lo ponemos en pretérito imperfecto. Y segundo, le añadimos el participio pasado del verbo principal, que al final es el que nos dice de qué acción estamos hablando. Aquí lo tenemos, el primer ingrediente, el verbo haber en imperfecto. Vamos a repasarlo. Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían. Esta conjugación es la base, es fija, y la vamos a usar siempre. Es la pieza clave de todo el mecanismo. Y ahora, el segundo ingrediente, el participio. A ver, la mayoría son regulares, acaban en adado, oído, pero ojo, hay que tener controlados algunos irregulares, que salen todo el rato. Aquí tenemos los más típicos: hecho de hacer, dicho de decir, visto de ver, escrito, roto, puesto. Estos de verdad hay que sabérselos sí o sí. Muy bien. Ahora que ya tenemos la fórmula controlada, vamos a lo bueno, a ponerla a funcionar. Vamos a ver con ejemplos reales cómo este tiempo verbal consigue dar claridad y contexto, porque es aquí donde se ve de verdad la magia que tiene. Vale, primer uso fundamental, ordenar acciones. Fijaos en la frase, cuando llegué ya habían cerrado la tienda. Vamos a pararnos a pensar, ¿qué ocurrió primero? Exacto, primero habían cerrado la tienda, y después llegué yo. Mi llegada fue lo segundo. El pluscuamperfecto, habían cerrado, lo deja clarísimo, no hay duda. Segundo uso súper útil, explicar la causa de algo. La frase es: no entendí la clase porque no la había estudiado. El resultado en el pasado es no entendí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa, la acción anterior? Pues que no la había estudiado. Es perfecto, el pluscuamperfecto conecta la causa con su efecto en el pasado. Y vamos con el tercer gran uso, describir una experiencia, o la falta de ella, hasta un punto concreto del pasado. Mirad la frase: nunca había viajado en avión hasta ese momento. ¿Qué nos está contando? Nos pinta un cuadro de cómo era la situación justo antes de que ocurriera algo importante, en este caso, el primer viaje en avión. Genial. Perfecto. Ya hemos visto la teoría y algunos ejemplos sueltos. Ahora vamos a ver cómo todo esto encaja y cobra vida en un diálogo de verdad, en una conversación que podría pasar cualquier día en una oficina. Empezamos. La escena es una oficina, y una supervisora pregunta a un empleado por algo que pasó ayer. Le dice: ¿por qué no presentaste el informe ayer? Y aquí viene la respuesta del empleado, que es clave. Utiliza el pluscuamperfecto para poner las cosas en orden. Dice: porque cuando llegué a la oficina ya habían apagado el sistema. Su punto de referencia es cuando llegue, pero nos explica que antes de eso ya había pasado otra cosa. Habían apagado el sistema.
Y sigue. Aquí lo usa para dar más contexto, para explicar el porqué del porqué. No, nadie me había avisado antes. El problema, en el fondo, viene de algo que no ocurrió incluso antes, que nadie le había avisado. Y ojo a esto, porque ahora la supervisora también lo usa, pero con un matiz distinto. Dice, entiendo, yo pensé que ya habías enviado el archivo. Lo usa para hablar de una idea o una suposición que ya tenía en el pasado. En el momento en el que ella pensó, creía que la acción de enviar ya había ocurrido. Y el diálogo se cierra con la explicación final del empleado, la última pieza del rompecabezas. No, cuando intenté hacerlo, ya había perdido el acceso. Una vez más, cuando él intentó hacer algo en el pasado, una acción anterior ya se había completado. Ya había perdido el acceso. El pluscuamperfecto es lo que hace que toda la historia encaje. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que el pluscuamperfecto es muchísimo más que una regla de gramática aburrida. Es, de verdad, un superpoder para contar historias. Es la herramienta que nos da la capacidad de narrar eventos complejos del pasado con orden, con claridad, y nos convierte, en definitiva, en maestros de la narración. Y para que todo esto no se quede en el aire, os lanzo una pregunta para que lo pongáis en práctica ya mismo. Antes de empezar a ver esta explicación, ¿qué cosas ya habíais hecho hoy? Pensadlo, porque la respuesta, claro, utiliza el pluscuamperfecto. Nos vemos en la próxima.